Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Camilo Ramírez Maluendas. Bienvenidos a otra sesión de cálculo diferencial. Hoy vamos a aprender las fórmulas de derivación. Déjenme contarles de qué va a tratar la clase de hoy. Vamos a hallar las derivadas de las funciones básicas, la función constante, la función lineal y la función cuadrática. Y desde este estudio, de este cálculo de estas funciones básicas, vamos a probar la fórmula para la derivada de la función polinomial x a la n, donde n es un entero positivo. Luego vamos a pasar unos problemas un poco más complicados. Vamos a hallar la derivada de la función racional 1 sobre x y luego la derivada de la función radical raíz de x. Y a partir de este análisis vamos a deducir una fórmula para calcular fácilmente la derivada de cualquier función potencial. Es decir, las funciones de la forma x a la r, donde r es un número real que ustedes deseen. Luego, finalmente, con todo este conocimiento que hemos adquirido, vamos a resolver algunos problemas. Comencemos nuestra clase de hoy. Bueno, entonces naturalmente nos podemos preguntar sobre la derivada del polinomio más sencillo, que es la función constante f de x igual a c, donde c es un número real, el que ustedes quieran. Como vimos anteriormente en alguna de nuestras clases, la derivada de este objeto es el límite cuando h se acerca a 0 del cociente dado por la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Ok, como nuestra función es la función constante, obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 del cociente dado por c menos c sobre h. Como el numerador es igual a 0, nos queda el límite de la función constante igual a 0. Por las propiedades que ya conocemos, este límite es igual a 0. Eso quiere decir que la derivada de la función constante es igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a considerar la función potencia, f de x igual a x a la n, siendo n un entero positivo, y queremos encontrar su derivada. Vamos a abordar este problema con unos casos muy sencillos. El primer caso es cuando n es igual a 1. En ese caso tenemos la función lineal f de x igual a x. Bueno, entonces como saben, su respectiva derivada viene dada por el límite cuando h se acerca a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Ok, como tenemos la función lineal, nos queda el límite cuando h se acerca a 0 de x más h menos x sobre h. Ahora lo que vamos a hacer es destruir nuestros paréntesis y vamos a sumar términos semejantes. Y nos va a quedar el límite cuando h se acerca a 0 de h sobre h. En este caso podemos simplificar tanto en el numerador y en el denominador el objeto h. Y nos queda el límite de la función constante igual a 1 cuando h se acerca a 0. Y por las propiedades de los límites, este es el límite de una función constante, el cual es igual a 1. Eso quiere decir que el límite de la función lineal f de x igual a x siempre es 1. Muy bien, vamos a volver un poquitico más complejo el problema. Vamos a suponer que n es igual a 2. Y vamos a obtener la función cuadrática f de x igual a x a la 2. Entonces vamos a calcular su derivada. Muy bien, entonces la derivada de esta función viene dada por el límite cuando h se acerca al 0 del cociente dado por f de x más h menos la función evaluada en x sobre h. Ok, recordemos que estamos trabajando con la función cuadrática x al cuadrado. Entonces vamos a obtener el límite cuando h se acerca al 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Tenemos que destruir este paréntesis que está al cuadrado. Entonces vamos a recordar nuestro curso de álgebra y nosotros sabemos que este objeto es igual a x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. Ok, eso quiere decir que nuestro límite que tenemos que encontrar viene dado por el límite cuando h se acerca al 0 del siguiente cociente. Ojo, ¿qué va en el numerador? X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Como ustedes pueden ver, podemos sumar términos semejantes en el numerador. ¿Cuáles son esos términos? X al cuadrado menos x al cuadrado. Lo simplificamos. Vamos, desaparecen del numerador y nos queda el límite cuando h se acerca a 0 de 2 veces xh más h al cuadrado sobre h. Ahora fíjense que en este límite, en el numerador, vamos a factorizar el término h. Y obtenemos límite cuando h se acerca a 0 de h que multiplica 2 veces x más h sobre h. Ok, si se pueden dar cuenta, ahora vamos a factorizar en el numerador y en el denominador el término h.
y vamos a obtener el límite cuando h se acerca a 0 de 2x más h. Entonces fíjense que nuestra variable en este límite vendría siendo h. 2x sería una constante, ¿sale? Por las propiedades de nuestro límite obtenemos que esa derivada es igual a 2x. En conclusión, la derivada de la función cuadrática x al cuadrado es 2 veces x. Bueno, ahora vamos a pensar en el caso general. ¿A qué me refiero con el caso general? Vamos a encontrar la derivada de la función x a la n, donde n es un entero positivo, el que ustedes quieran, el que desean tomar. Bueno, entonces vamos a verificar que la derivada de este objeto viene dado por la siguiente fórmula. Van a tomar el exponente, n, lo van a multiplicar por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces la fórmula de la derivada de la función x a la n es n veces x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Ya se la aprendieron? Bueno, muy bien. Vamos a probar que esta fórmula es cierta, es verdadera. Entonces, vamos a repasar nuestra definición de derivada de esta función. Recuerden que viene dada por el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. La función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. En este caso, recuerden que nuestra función es x a la n. Entonces, nuestro límite viene dado cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. El numerador viene dado por el término x más h y lo vamos a elevar a la 9, a la n, perdón. Y luego le vamos a restar x a la n y vamos a dividir sobre h. Entonces, tenemos un gran problemita. Queremos saber a qué es igual el término x más h, ese objeto elevado a la 9. Entonces hay un teorema muy importante que se llama la fórmula del binomio, que nos dice a qué es igual este objeto. ¿Qué nos dice el teorema? Oye, ese objeto es igual a la suma desde k hasta 0 de n de los siguientes coeficientes binomiales, ¿sí? Las combinaciones de n en k. Y luego ese objeto lo vas a multiplicar por x a la n menos k. Y luego multiplicas por h a la k. ¿Sí? Si escribes toda esa suma, te queda el coeficiente binomial de n en 0, que multiplica a x a la n, más el coeficiente binomial de n en 1 por x a la n menos 1, que multiplica a h, más, y así se van hasta el último término. El último término viene dado por el coeficiente binomial de n en n de h a la n. Pero bueno, ¿qué significa este objeto del coeficiente binomial? Bueno, déjenme les cuento. El coeficiente binomial de n en k viene dado por el siguiente cociente. ¿Qué van a escribir en el numerador? Pues es n factorial. ¿Sobre quién? Sobre k factorial, que multiplica a n menos k factorial. Y recuerden un detallito, ¿sí? Para no entrar a inconvenientes. El coeficiente binomial de n en 0 siempre lo definimos con el término 1. ¿Sale? Ya que aprendimos o recordamos la fórmula del binomio, vamos a usarla para determinar el objeto x más h a la n. Muy bien, entonces utilizando el teorema del binomio, x más h a la n viene dado por x a la n más el coeficiente binomial de n en 1 por x a la n menos 1 por h más, así nos vamos hasta el término del coeficiente binomial de n en n que multiplica a h a la n. Ahora vamos a reemplazar en la siguiente diferencia. Queremos entender a qué es igual la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x. Eso quiere decir que tenemos que entender el término dado por x más h elevado a la n menos x a la n. Muy bien. Entonces, con el teorema del binomio vamos a reemplazar lo que ya conocemos, que es x más h a la n, lo vamos a reemplazar en esta igualdad y vamos a restar x a la n. Muy bien. Entonces, si reemplazamos la diferencia de la función evaluada en x más h menos la función en x, esto es igual a x a la n más el coeficiente binomial de n en 1 que multiplica a x a la n menos 1 por h, más, así nos vamos hasta que llegamos al último término que viene dado por el coeficiente binomial de n en n que multiplica a h a la n y vamos a restar el xn. Muy bien, entonces como se pueden dar cuenta, en esta expresión algebraica nosotros podemos sumar términos semejantes.
¿Cuáles son esos términos semejantes que vamos a sumar? Como ustedes se dan cuenta, es x a la n menos x a la 9. La suma de esos dos objetos nos da 0. Cuando lo sumamos, obtenemos la siguiente expresión. Coeficiente binomial de n en 1 de x a la n menos 1 que multiplica h, más, así nos la llevamos, hasta el coeficiente binomial de n en n de h a la n. Muy bien, fíjense que todos los términos de esta expresión tienen en común al menos h. Lo vamos a factorizar. Si nosotros factorizamos el h, este objeto va a multiplicar a los términos que están en el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis viene dado por los siguientes términos. ¿Sí? Comenzamos con el coeficiente binomial de n en 1, que multiplica a x a la n menos 1, más coeficiente binomial de n en 2, que multiplica a x a la n menos 2 por h, más, así nos la llevamos hasta que llegamos al último término. ¿Quién es el último término? Coeficiente binomial de n en n, que multiplica a h a la n menos 1. Muy bien, ya conocemos esta diferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre h a ambos lados de esta igualdad. ¿Sí? Si dividimos a h a ambos lados de la igualdad, fíjense que en el numerador y en el denominador tenemos en común una h. La simplificamos. Eso quiere decir que el cociente dado por la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h es simplemente la siguiente expresión algebraica. La combinación de n en 1, que multiplica a x a la n menos 1, más la combinación de n en 2, que multiplica a x a la n menos 2 por h. ¿Sí? Entonces fíjense que a partir de este punto, todos los términos que van a aparecer tienen el objeto h. ¿Sale? Fíjense en ese detalle. Muy bien. El último término de la expresión viene dado por la combinación de n en n de h a la n menos 1. Bueno, ¿por qué estoy haciendo hincapié en que se fijen que muchos de estos términos, es decir, la gran mayoría excepto uno, tienen el objeto h? Porque ahora, en esta expresión, a ambos lados vamos a calcular el límite cuando h se acerca al 0. Y cuando h se acerca al 0, lo que vamos a hacer es todos los objetos que tengan h se van a convertir en 0. Esto lo podemos hacer por las propiedades de los límites. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el objeto, ¿sí?, de la combinatoria de n en 1 de x a la n menos 1. Ese va a ser el límite de la función exponencial x a la n cuando evaluamos en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Bueno, pero vamos a recordar quién es este objeto que obtenemos, ¿sí? Vuelvo y reitero cuál es el objeto. La combinación de n en 1 de x a la n menos 1. Bueno, vamos a entender este coeficiente. Bueno, entonces, por lo que les conté de la definición del objeto, ese objeto viene dado por un cociente. ¿Quién es el cociente? En este caso viene siendo el factorial de n sobre el factorial de 1, que multiplica el factorial de n menos 1. Si hacemos bien juiciosos las cuentas, vamos a obtener el objeto n, ¿sí?, que es el exponente, el entero positivo que habíamos escogido, que multiplica a x a la n. Muy bien, entonces hemos probado efectivamente que la derivada de la función x a la n, cuando n es un entero, el que ustedes quieran, pero que sea positivo, es igual a n a x elevado a la n menos 1. Ok. Con este nuevo objeto, con este nuevo concepto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Pensemos en la siguiente función, dada por la expresión x a la 8, y queremos conocer su derivada. Muy bien, entonces vamos a ubicar el exponente. El exponente es 8, ¿sale? Entonces bajamos el 8, lo escribimos como un número y lo vamos a multiplicar por x, ¿sí? Pero ¿cuál es el exponente que lleva x? Bueno, te fijas al 8 y le restas 1, ¿sale? Y te da 7. Eso quiere decir que la derivada de la función x a la 8 es igual a 8 veces x a la 7. Bueno, venga, otro ejemplo. Vamos a pensar en la curva y igual a x a la 100. Entonces su derivada, ¿sí?, viene dada por, tomamos el 100, lo bajamos a multiplicar, dejamos la variable x, pensamos
en el exponente que traía, que era 100, y le vamos a restar 1, y nos queda 99. Eso quiere decir que la derivada de la curva y igual a x a la 100 es igual a 100 veces x a la 99. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a pensar en la curva y igual a x a la 5. Entonces su derivada, ¿sí? Recuerden, el 5 que es el exponente lo vamos a bajar a multiplicar. Dejamos la variable x, ¿sí? Retornamos al exponente que vendría siendo 5 y le restamos 1 y obtenemos el valor de 4. Entonces la derivada de esta curva es 5 veces x a la 4. Bueno, otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de x a la 9. Repasemos, el exponente de este objeto es 9. El 9 baja a multiplicar, multiplica la variable x. X debe de llevar un exponente. ¿Cuál es el exponente? Regresamos a la curva original. ¿Sí? Traía elevado a la 9. A ese 9 le vamos a restar 1. 9 menos 1 nos da 8. Eso quiere decir que la derivada de x a la 9 es 9 por x a la 8. Bueno, entonces esta fórmula nos motiva de alguna manera a hacernos una pregunta muy natural. ¿Cuál es esa pregunta natural? Oye, pues imagínate que tenemos la función f de x igual a x a la r. ¿Sale? Pero r en este caso es cualquier número real. ¿Sí? Nos gustaría obtener una fórmula general para encontrar la derivada de esta función. Bueno, para darnos una idea o para poder deducir de manera sencilla la derivada de este objeto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Bueno, entonces vamos a considerar el caso en el que r es igual a menos 1. Entonces vamos a pensar en la siguiente función racional dada por la regla de asignación f de x igual a x a la menos 1. Muy bien, x a la menos 1 lo podemos entender como 1 sobre x. Vamos a calcular la derivada de este objeto. Bueno, recordemos, la derivada de la función es igual al límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. ¿Quién va en el numerador? La función evaluada en x más h menos la función evaluada en x. En el denominador, h. Muy bien, como nuestra función es 1 sobre x, entonces vamos a reemplazar en nuestro límite. ¿Qué obtenemos? El límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. ¿Quién va en el numerador? En el numerador va la siguiente diferencia de fraccionarios. ¿Quién es el primer fraccionario? 1 sobre x más h. Y le vamos a restar 1 sobre x. Y a esa diferencia la vamos a dividir entre h. Muy bien. Vamos a sumar los fraccionarios que están en el numerador. Vamos a tomar mínimo común múltiplo, sumamos y vamos a obtener el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. ¿Quién va en el numerador? ¿Sí? Va x menos h sobre x que multiplica a x más h. Y ese objeto lo vamos a dividir entre h. Bueno, si se dan cuenta, nosotros podemos hacer una serie de suma de elementos, ¿sí? Vamos a sumar en este caso x menos x, ¿sale? Y el límite que vamos a obtener viene dado por el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. El numerador viene dado por una fracción. ¿Quién es esa fracción? Menos h sobre x que multiplica x más h. Y todo ese objeto lo vamos a dividir entre h. Ahora, en nuestra fracción vamos a hacer la ley de extremos y medios. Al aplicarle esta ley matemática vamos a obtener el límite cuando h se acerca a 0 de menos h sobre h que multiplica x más h. Si se pueden dar cuenta en este límite, en nuestra fracción en el numerador tenemos h y en el denominador también tenemos h. Vamos a simplificarnos. Entonces el límite a calcular queda muy sencillo. Nos va a quedar el límite cuando h se acerca a 0 de menos 1 sobre x al cuadrado más x más h. Bueno, entonces recuérdense que los x van a ser nuestras constantes. En este caso, donde nos estamos acercando, ¿sí? Son a través de puntos, ¿sí? Que toman los valores de h. Ahora vamos a aprovechar y vamos a utilizar las propiedades de los límites. Las propiedades de los límites nos dicen que este límite es igual a 1 sobre x al cuadrado. En conclusión, lo que hemos visto es que la derivada de la función racional
1 sobre x, o si mejor lo quieren pensar como x elevado a la 1, viene dado de la siguiente manera. Menos 1 sobre x al cuadrado, que eso es lo mismo, ¿sí?, a menos x a la menos 2. Creo que ya se dieron cuenta del jueguito o de la potencial fórmula que podemos describir. Entonces, fíjense, la función que estábamos estudiando era x a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasó con el menos 1? Lo podemos bajar a multiplicar la variable x. Ahí, si se dan cuenta en la diapositiva, ven el signo negativo que está acompañando a x a la menos 2. ¿Y de dónde apareció el menos 2? La función racional está dada por x a la menos 1. ¿Cómo tenemos el menos 2? Al menos 1 le vamos a restar menos 2. Menos 1 nos da menos 2. Creo que ya se están dando cuenta de la fórmula. Muy bien. Vamos a despertar la curiosidad y vamos a motivar y vamos a seguir deduciendo la fórmula de la función potencial. Vamos a estudiar el siguiente caso. Vamos a pensar ahora en el número real 1/2 y vamos a calcular la derivada de la función radical dada de la siguiente manera. F de x es igual a x elevado a la 1/2. Muy bien. Entonces, este objeto lo podemos pensar como raíz de x. Vamos a calcular su derivada. Bueno, entonces recuerden que la derivada de esta función es igual al límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. ¿Quién va en el numerador? Va la raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Vamos a racionalizar nuestro límite. ¿Qué significa racionalizar? Tanto en el numerador como en el denominador vamos a multiplicar astutamente por una nueva expresión. ¿Cuál es esa nueva expresión? Pues muy sencillo, vamos a multiplicar por raíz de x más h más raíz de h. Cuando multiplicamos por este objeto, tanto en el numerador como en el denominador de nuestro límite, vamos a obtener un límite equivalente, el cual viene dado por el límite cuando h se acerca a 0 de x más h menos x sobre h que multiplica a raíz de x más h más raíz de x. Ahora, si se dan cuenta, en este límite, en el numerador pueden sumar términos semejantes. Los términos semejantes que vamos a sumar son x y menos x. Entonces, el límite que ahora vamos a calcular viene dado cuando h se acerca a 0 de h sobre h que multiplica la raíz de h de x más h más raíz de x. Si se fijan, en el numerador y en el denominador podemos simplificar a h. Simplificamos. ¿Sale? Entonces el límite que vamos a calcular es equivalente al límite cuando h se acerca a 0 de la siguiente fracción. 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Las propiedades del límite nos dicen que este límite es igual al objeto 1 sobre raíz de x más raíz de x. Entonces fíjense que cuando sumamos raíz de x más raíz de x tenemos 2x. Eso quiere decir que la derivada de la función raíz de x es igual a 1 sobre 2 que multiplica a x. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la derivada de la función racional x a la 1/2, que es lo mismo a raíz de x, en este caso es igual a 1 sobre 2 por raíz de x. Pero fíjense que este objeto lo podemos escribir de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? ¿Sí? 1/2 que multiplica a x elevado a la 1/2. Entonces pensemos en la función original, x a la 1/2. Entonces, ¿qué le pasó a ese 1/2? Pasó a multiplicar a la variable x. ¿Y qué pasó con el exponente de la variable x? ¿Cómo apareció el 1/2? Entonces toman 1/2 y le van a restar 1. Cuando hacen esa diferencia obtienen menos 1/2. Creo que ya vienen entendiendo la fórmula general para calcular la derivada de una función potencial. Entonces déjenme presentársela en el siguiente teorema, el cual no vamos a probar. Pero cuando veamos la derivada de la función logarítmica y exponencial, vamos a dar una prueba formal de esta regla. Muy bien. ¿Cuál es la regla? Piensen en el número real que ustedes quieran, el que más les guste.
¿sí? No importa que sea 0. Entonces se cumple que la derivada de la función potencial dada por f de x igual a x a la r es igual, el r lo ponen a multiplicar. ¿Por qué multiplican? Por x. Y x lleva un exponente. ¿Cuál es el exponente? Toman el r y le restan 1. Muy bien. Ahora, con esta nueva regla, vamos a calcular la derivada de los siguientes objetos. Piensen en la función dada por raíz cuadrada de x cúbica. Entonces, este objeto lo podemos reescribir como x a la 3 medios. Por nuestra regla, la derivada de esta función es igual. El 3 medio lo bajamos a multiplicar. Va a multiplicar a x. ¿X qué exponente va a llevar? 3 medios, le vas a restar 1. Cuando lo restas, te queda 1 medio. Eso quiere decir que la derivada de la función es igual a 3 medios por x a la 1 medio. Muy bien. Ahora supóngase que tienen la curva y igual a 1 sobre x a la 100. ¿Sí? Este objeto lo podemos reescribir como x a la menos 100. Queremos encontrar su derivada. Entonces la derivada de esta curva, tomamos el menos 100, lo bajamos a multiplicar, multiplica a x, ponemos el mismo exponente que teníamos, que era menos 100, y le vamos a restar 1. Entonces la derivada de nuestra curva viene dada por menos 100, que multiplica a x, y este x va elevado a la menos 101, que lo podemos reescribir como menos 100 sobre x a la 100. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Queremos encontrar la derivada de y igual a x a la e. Entonces su derivada es, tomamos el exponente, en este caso es e, lo bajamos a multiplicar. Aquí multiplica a x, ¿sí? Dejamos el exponente que teníamos, que era e, y le restamos 1. Eso quiere decir que la derivada es e que multiplica a x elevado a la e menos 1. Ahora, para finalizar nuestros ejemplitos, vamos a calcular la derivada de x elevado a la raíz de 2. Muy bien, ¿qué nos dice la regla? Baja el raíz de 2, ponlo a multiplicar. ¿A quién vas a multiplicar? A x, ¿sí? Deja el mismo exponente. ¿Cuál era el exponente que traías? Raíz de 2, y réstale 1. Eso quiere decir que la derivada de x a la raíz de 2 es igual a raíz de 2, que multiplica a x, elevado a la raíz de 2 menos 1. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la siguiente curva. Y igual a la raíz quinta de x a la 3, la cual podemos pensar como x elevado a la 3 quinta. Pero estas rectas tangentes y esta recta normal van a pasar por el punto 1, 1 que está sobre esta curva. Bueno, bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, de la regla de la derivada de la potencia, que acabamos de ver, nos dice, oye, si quieres hallar la pendiente, tienes que hallar la derivada de la curva. Entonces, tenemos que hallar la derivada de la curva y igual a x a la 3 quintos. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? La derivada de este objeto es, oye, fíjate en el exponente, es 3 quintos. Bájalo a multiplicar. ¿A quién vas a multiplicar? A x. ¿Cuál es el exponente que va a llevar x? Tómate el 3 quintos y réstale 1. Cuando tú le restas 1, ¿sí? Te queda que la derivada es igual a 3 quintos de x elevado a la menos 2 tercios. Y esto lo puedes pensar como 3 quintos, 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Muy bien. Como la recta tangente pasa por el punto 1, 1, entonces vas a reemplazar en la ecuación que obtuviste, ¿sí? El valor de x igual a 1 para hallar el valor de la pendiente. Entonces, en este caso, el valor de la pendiente de la recta tangente es igual a 3 quintos, que multiplica 1, sobre la raíz cúbica de 1 elevado a la 2. Si dejamos correr el lápiz con ayuda de una calculadora, vemos que esta pendiente es igual a 3 quintos. Muy bien. Ahora vamos a hacer uso de la ecuación de la pendiente punto, de la línea recta. Entonces, de esta ecuación se sigue que la ecuación de la recta tangente es igual a 3 quintos, que multiplica a x menos 1, la cual es igual a y menos 1. Si no les gusta escribirla así, esta es equivalente a y igual a 3 quintos más 2 quintos. Muy bien. Ahora,
como la pendiente de la recta tangente y de la recta normal satisfacen la siguiente ecuación, m, o sea, esa es la pendiente de la recta tangente, cuando tú la multiplicas con la pendiente de la recta normal, eso te da igual a menos 1. ¿Sí? Como ya sabes que la pendiente de la recta tangente es igual a 3/5, cuando la multiplicas por la pendiente de la recta normal, te tiene que dar menos 1. En esta ecuación vas a despejar el valor de mn. Cuando la despejas, obtiene que la pendiente de la recta normal es igual a menos 5/3. Bueno, ahora nuevamente vamos a hacer uso de la ecuación pendiente punto para hallar la ecuación de la recta normal. Entonces, en este caso, la ecuación de dicha recta viene dada por menos 5/3 que multiplica a x menos 1, lo cual es igual a y a menos 1. O bien, es equivalente a y igual a menos 5/3 de x más 8/3. Bueno, entonces vamos a recordar el teorema de linealidad de la derivada. ¿Qué nos dice dicho teorema? Entonces, tómense en una constante. Y vamos a tomar dos funciones que son derivables en un intervalo. ¿Sí? Vamos a llamarlas f y g. Entonces, recordemos que la derivada de la constante multiplicada por la función es la constante multiplicada por la derivada de la función. ¿Sale? Eso es lo que nos dice la primera regla de linealidad de la derivada. ¿Qué nos dice la segunda regla? Que si tú defines la función suma, en este caso es la función f más la función g. Entonces, ¿quién es la derivada de esta suma? La derivada simplemente es la suma de las derivadas de las funciones. Bueno, rápidamente vamos a verificar la prueba del inciso 1. ¿Sale? Vamos a tomarnos una constante, sea la que ustedes quieran, vamos a tomarnos una función derivable, vamos a llamarla f, y vamos a definir la función producto dada por la constante multiplicada por la función. Y queremos entender cuál es la derivada de este objeto. Entonces la derivada de este objeto es igual al límite cuando h se acerca a 0, de la función constante multiplicada por la función evaluada en x más h menos la constante c que multiplica a la función evaluada en x sobre h. Muy bien, entonces si se pueden dar cuenta, en el límite podemos factorizar en el numerador la constante c. Ese c sale de nuestro límite. Recuérdense que las constantes salen en el cálculo de límites. Esa constante, ¿sí?, va a multiplicar al límite cuando h se acerca a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Pero ojo, ¿quién es este objeto? No es nada más y nada menos que la derivada de la función f. Entonces, eso prueba que la derivada de la función multiplicación, la constante, por la función es igual a la constante que multiplica la derivada de la función. Bueno, vamos a probar rápidamente que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Vamos a tomar la función f y vamos a tomar la función g. Y vamos a definir la función suma de estas dos funciones, la cual está dada por la función f evaluada en x más la función g evaluada en x. Queremos hallar la derivada de esta función suma. Entonces vamos a usar la definición del límite. Entonces esta derivada es igual al límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. La función f evaluada en x más h más la función g evaluada en x más h menos, ¿sí?, la función f evaluada en x más la función g evaluada en x. Ahora, como pueden ver, vamos a destrozar el paréntesis donde está la suma de la función f más la función g. Entonces obtenemos el límite de la función f evaluada en x más h más la función g evaluada en x más h. Vamos a restar la función evaluada en f evaluada en h menos la función g evaluada en h y vamos a dividir sobre h. Ahora, vamos a agrupar de manera adecuada. ¿Qué significa agrupar de manera adecuada? Los términos en el numerador los vamos a reescribir siguiendo el siguiente orden. ¿Sí? Vamos a tomar el límite cuando h se acerca a 0. ¿De quién? De la función f evaluada en x más h menos la función f evaluada en x más la función g evaluada en x más h menos la función g evaluada en x. Y dividimos entre h. Ahora vamos a usar nuestras operaciones de límite para romper esa fracción que tenemos allí. ¿Cómo la rompemos?
Entonces, ese límite es igual al límite cuando h se acerca al 0 de la función f evaluada en x más h, menos la función f evaluada en x sobre h, más el límite cuando nos acercamos a h, perdón, cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente, la función g evaluada en x más h, menos la función g evaluada en x sobre h. Bueno, entonces fíjense que estos dos límites que están apareciendo aquí es la definición de la derivada de la función f y la derivada de la función g. Sabemos por hipótesis de que estas funciones son derivables. Eso quiere decir que esos límites corresponden, el primero a la derivada de la función f, el segundo corresponde a la derivada de la función g. Y así probamos que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Muy bien, ahora con estos objetos nuevos que hemos aprendido vamos a resolver los siguientes problemas. El primero que vamos a abordar es vamos a calcular la derivada de la función f de x dada por el siguiente polinomio, x a la 9 menos 14 x a la 5 más 7 x a la 4 menos 10 x a la 3 más x más 5. Muy bien, entonces, por las propiedades de linealidad de la derivada de esta función es lo mismo que la derivada del primer término del polinomio menos la derivada del segundo término del polinomio más la derivada del tercer término del polinomio y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de nuestra función es igual a la derivada de x a la 9 menos la derivada de 14x a la 5 más la derivada de 7x a la 4 menos la derivada de 10x a la 3 más la derivada de x más la derivada de la función constante 5. Muy bien. ¿Quién es la derivada de x a la 9? Entonces, por las fórmulas que hemos aprendido, el 9 baja a multiplicar, multiplica x, 9, le vamos a restar 1, nos queda 8. Entonces, el primer término nos da 9x a las 8. Muy bien. Ahora, ¿quién es la derivada de 14x a la 5? Entonces recuerden que la derivada de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Eso quiere decir que podemos desprendernos del 14. Escribir por ahí el 14 que multiplica la derivada de x a la 5. ¿Sale? Más la derivada de 7x a la 4. Podemos sacar ese 7 de esa derivada que estamos calculando y nos queda que tenemos que calcular la derivada de x a la 4. Muy bien, vámonos con el siguiente término. Tenemos 10x a la 3, ¿sale? Entonces el 10 sale y nos queda que tenemos que calcular la derivada de x a la 3, más la derivada de x. Nosotros ya aprendimos que la derivada de la función lineal x es igual a 1. Entonces sumamos 1, más la derivada de la constante 5 que es igual a 0. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de x a la 5, de x a la 4 y x a la 3. Recuerden que la derivada de x a la 5, el 5 lo pasamos a multiplicar, dejamos x, ¿cuál es el exponente de ese x? El 5 le restamos 1, nos queda 4. Quiere decir que los términos que vienen apareciendo en nuestra derivada es 9, que multiplica x a las 8, menos 14, que multiplica 5, x a la 4, más el 7, que nos pide que multipliquemos por la derivada de x a la 4. Entonces recuerden que la derivada de x a la 4, el 4 baja a multiplicar, nos quedamos con x, dejamos el exponente 4 y le restamos 1, nos queda 3. Eso quiere decir que tenemos que sumar 7 por 4, x a la 3. Ahora, tenemos que hallar la derivada de menos 3, la derivada de x a la 3. ¿Sale? El 3 que está multiplicando lo bajamos a multiplicar, ¿sale? Que multiplica x. Nos quedamos con el 3 y le vamos a restar 1. Nos queda x a la 2. Es decir, que nos queda menos 3, que multiplica 3, x a la 2, más 1. Muy bien, ahora tomamos una calculadora, hacemos las respectivas operaciones y la derivada de la función es igual a 9x a la 8 menos 70x a la 4 más 28x a la 3 menos 9x a la 2 más 1. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Vamos a encontrar, ¿sí?, sobre una curva muy especial, y igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 4, los puntos
donde la recta tangente es horizontal. Entonces imagínense su curva, ¿sale? Y sobre esa recta hay ciertos puntos, ¿sí? Donde la recta tangente es horizontal. El problema nos exige que hallemos esos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que las tangentes de las rectas horizontales son aquellas rectas cuyas pendientes son igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es derivar nuestra curva y la vamos a igualar a 0 esa derivada. Muy bien. Entonces recordemos que la curva es igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 4. Por la regla de linealidad, ¿sí? La derivada de este objeto es igual a la derivada de x a la 4 menos la derivada de 8x a la 2 más la derivada de 4. La derivada de x a la 4, recuerden, bajamos el 4 a multiplicar, nos quedamos con el objeto x, nos quedamos con el exponente que traía que era 4 y le restamos 1. Y nos queda 4x a la 3. Muy bien, ahora vamos a encontrar la derivada de 8x a la 2. Entonces recuerden que el 8 sale de la derivada, las constantes salen y derivamos x a la 2. Si derivamos x a la 2, el 2 que está en el exponente pasa a multiplicar al 8, ¿sí? Nos quedamos con x. ¿Cuál era el exponente que traía 2? Le restamos 1, nos queda x. Más la derivada de la constante 4. Recuerden que las derivadas de las constantes siempre nos da 0. Eso quiere decir que la derivada de nuestra curva es igual a 4x a la 3 menos 16x. Ahora, esa derivada la vamos a igualar a 0. Si nosotros igualamos a 0, nos queda la expresión 4x que multiplica a x menos 2, que multiplica a x más 4. ¿Sale? Las soluciones de esta ecuación son x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora reemplazamos estos valores en la curva y igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 4. Y obtenemos los puntos y igual a 4, y igual a menos 12 y y igual a menos 12 respectivamente. Entonces, los puntos sobre nuestra curva y igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 4, en los cuales pasan rectas tangentes horizontales, son las siguientes parejas: 0, 4, menos 2, menos 12, 2, menos 12. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de la siguiente función. Se llama la función h y viene dada por la siguiente regla de asignación. Es un cociente. ¿Quién va a ir en el numerador? X a la 2 más 4x menos 3 sobre raíz de x. Muy bien, entonces fíjense que esta función la podemos reescribir de la siguiente manera. La podemos ver como la multiplicación de dos términos. ¿Cuáles dos términos? El primer término viene dado por x al cuadrado más 4x menos 3, que multiplica a x elevado a la menos 1 medio. ¿Sale? Ahora vamos a hacer la multiplicación por distributividad. Si cada uno de los términos del paréntesis lo vamos a multiplicar por x a la menos 1 medio. Dejamos correr el lápiz, hacemos cuidadosamente las operaciones y obtenemos el objeto x a la 3 medios más 4x a la 1 medio menos 3x a la menos 1 medio. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta expresión. Muy bien, entonces la derivada de esta expresión, vamos a usar la regla de linealidad de la derivada. Entonces, ¿qué nos dice? Oye, tómate el primer término y derívalo, más la suma de la derivada del segundo término, más la derivada del tercer término. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de x a la 3 medios. Entonces recuerden que la derivada de este objeto, el 3 medio, lo bajamos a multiplicar, dejamos a x, pensamos en el exponente que traía 3 medios y le vamos a restar 1, más la derivada de 4x a la 1 medio. Sacamos el 4 a multiplicar, ¿sale? Y hallamos la derivada de x a la 1 medio. La derivada de este objeto, el 1 medio, lo bajamos a multiplicar con el 4. Dejamos x, elevamos a la 1 medio y restamos 1. ¿Sale? Ahora, vamos con la derivada de 3x a la menos 1 medio. Sacamos el 3 de la derivada y nos enfocamos en la derivada de x a la menos 1 medio. Entonces el menos 1 que está en el exponente baja a multiplicar. Multiplica al menos 3. ¿Sale? Y al x pensamos en un exponente que es menos 1 medio y le restamos 1. ¿Sale? Entonces,
Si dejamos correr el lápiz y hacemos cuidadosamente las operaciones, vamos a obtener que la derivada de la función h es igual a 3 medios de x a la 1 medio más 2x a la menos 1 medio menos 3 medios x a la menos 3 medios. Bueno, muchachos, entonces recuerden que hoy hallamos la derivada de las funciones básicas, la función constante lineal, la función cuadrática, y a partir del estudio de estos objetos aprendimos a probar la fórmula para calcular la derivada de la función polinomial dada por la regla de correspondencia x a la n, donde n es un entero positivo. Luego estudiamos la derivada de la función racional 1 sobre x y de la función radical raíz de x. Y a partir de este análisis dedujimos una fórmula para calcular fácilmente la derivada de la función potencial f de x igual a r, donde r es cualquier número real. Y finalmente, con estos conocimientos que adquirimos, abordamos problemas en los cuales utilizamos estos conocimientos. Espero que hayan aprendido mucho, sigan estudiando, nos vemos en nuestra próxima sesión. Un abrazo, bye bye.